si Evangelina, ¿querés comentarlo para todos? ¿Cómo te resultó, digamos, todo este recorrido hasta llegar a trabajar con la película con tus alumnos en el profesorado? Porque la verdad que estaba bueno poder intercambiar acerca de lo que nos pasa a nosotros en los foros con lo que le pasa a nuestros alumnos y todas las dificultades que tenemos, ¿no? No sé, Evangelina, ¿estás escuchando? Si querés comentarlo, te Sí, llegó a la hola, ¿cómo madrugada. están? Hola a todos. Bueno, en realidad lo que me pasó es que como siempre llego tarde, ¿no? A las intervenciones en los foros y mucho de lo que uno podría decir ya está dicho, porque bueno, todas las intervenciones son muy completas y la verdad muy buenas. Entonces digo, bueno, anoche desesperada digo, ¿qué escribo? Porque, bueno, la película la había visto, la verdad que me impactó bastante, a pesar de que uno ya conoce la historia, ¿no? Pero verlo ahí, las imágenes, es muy, muy potente los testimonios. Digo, bueno, pero ¿qué escribo que no hayan dicho otros? Bueno, se me ocurrió contar un poco ese recorrido que más o menos uno lo hace todos los años. Este año a mí lo que me pasó es que uno está como más liberado, ¿no? Con esto de la pandemia, como que bueno, no sé, al menos yo me siento menos acotada por los tiempos y por esa cosa vertiginosa que siempre tenemos de que hay que llegar con este tema y después tengo una semana y después de otra semana tengo que cambiar de tema. Entonces, como que uno se da más permiso, yo me estoy dando más permiso para ir un poco más a fondo en algunas discusiones que me parecen más interesantes. Y entonces, bueno, en ese marco, este asombro que siempre aparece cuando uno plantea la ciencia como algo no neutral o como, bueno, un lugar donde se manejan intereses o donde, bueno, todo esto que yo trabajo en el profesorado de física, entonces es más notorio todavía, quizás en biología o en otros profesorados hay una mentalidad más abierta, pero en física es más difícil eso, encontrarlo. Y entonces, bueno, ese shock, ¿no? Primero se enojaron mucho, eh, en particular una de las alumnas trabaja en el servicio de salud y me decía, pero profe, usted está diciendo que los médicos y que las farmacéuticas y que no nos cuidan la salud, y todo lo contrario, me decía, ¿no? Como estaba enojada. Y bueno, fue aflojando un poco, terminó, yo creo que no terminó todavía porque lo voy a continuar una semana más, pero me parece que fue un proceso como de abrir un poco la cabeza, lento, con muchas discusiones en el medio, pero bueno, estuvo bueno, me parece que estuvo muy bueno y la película cerró un poco ese proceso, ¿no? Yo arranqué con algo más del contexto actual, y después fui al libro, y después fui a la película, y en el medio, bueno, charlábamos, ¿no? Y había un foro, donde por ahí se animaban a decir más cosas en el foro, ¿no? A veces esa reflexión de sentarse a escribir, y bueno, pero estuvo muy bueno, y bueno, algunas frases me quedaron muy grabadas de las cosas que se dijeron, pero lo que se encuentra es la misma ingenuidad. A mí me choqueaba eso, porque lo trabajo con chicos en media, que te dicen los científicos, aparecen los científicos como los héroes que nos están salvando de la pandemia, todos con barbijos, todos con, ¿no? Y después lo trabajás con chicos de 20 y pico de años y es lo mismo, no hay diferencia, no hay un proceso ahí en el medio que complejice esa mirada. Eso es lo que me choqueó a mí. Más uno lo sabe, porque yo ya lo venía trabajando estos 2 años, ¿no? Igual me pareció asombroso. Ahí Beatriz está pidiendo si alguien tiene un perrito que le está ladrando que puede cerrar el micrófono, pero bueno. Bueno, ¿a alguien le pasó algo parecido o sea, pudieron usar la película con sus alumnos ya? ¿Tuvieron alguna experiencia con respecto a esto y con toda la situación que estamos viviendo? Porque, digamos, esto cruza las dos cuestiones, ¿no? La cuestión médica, sanitaria actual que discutimos en el foro actual y, digamos, lo que está sucediendo, ¿no? Y la mirada sobre la complejidad de esta situación, donde no nos podemos aventurar a decir una sola cosa, ni varias cosas, ni desdecir, solo, bueno, por ahí
escuchar, leer, interpretar. Decíamos cuando nos reuníamos con el grupo que leíamos un montón de artículos, pero con ninguno coincidíamos el 100%, por más que fueran autores de nuestra, digamos, que seguíamos, pero en todos hay como algo en lo que se está ensayando, lo que se está construyendo en este momento. Entonces, tal vez decíamos, este artículo está muy bueno, pero no, el último párrafo se va al demonio, ahí y la pifió. Pero eso es parte de la construcción, porque estamos viviendo en este momento la situación todo, ¿cierto? Entonces, justamente así surgió el primer foro, porque al principio les íbamos a dar artículos para leer, pero decíamos, no podemos jugarnos por ninguno por completo. Así que, bueno, al final dimos vuelta la idea para que aporten ustedes y realmente, bueno, nos enriquecimos nosotros también, como siempre decimos, parte de nuestro aprendizaje también. Bueno, ¿alguien más quiere contar alguna experiencia, alguna cuestión relacionada con esto que están viviendo y las clases y la concepción de ciencia o lo que quieran, o lo que se les ocurra? Se me ocurría una reflexión chiquitita respecto de lo que decía Evangelina y vos, Adriana, de, digo, esto de que no hay una posición 100% cerrada, digo, que uno pueda acordar, ¿no? Que siempre uno encuentra que, qué loco, que digo, que es como un trabajo práctico, digo, sobre el final de esta, o al menos en el segundo año de la especialización, digo, porque es lo que venimos reflexionando en la construcción, digo, de todos los otros, en otros aspectos, en otros conocimientos, con otros, digo, no específicamente con la pandemia, que se toma como cerrado ya un tema, como alguien que fue y es erudito en un tema, y todos vamos y acudimos a una sola mirada, y nos perdemos la oportunidad de seguir reflexionando, dando vueltas. Específicamente en la pandemia es como que todos lo vemos muy palpable a eso, de todavía no hay nadie que tenga la voz y seguimos mirando otros escenarios de argumentación y de posición, pero eso no lo permitíamos o nos cuesta permitirnos con otros aspectos que merecen también esa misma oportunidad. Eso me parece como enriquecedor desde el punto de vista que lo estamos palpando todos, ¿no? Que la construcción es esto. Claro, estamos en el epicentro, del Exacto. volcán, sí, Exacto. justamente. En el proceso de construcción digamos, del conocimiento acerca de esto y de toda esta problemática que es tan compleja, ¿no? Como ustedes bien volcaron en todas las dimensiones que trabajaron en el primer foro. Eh, bueno, ¿hay alguna experiencia más o reflexión sobre esto? O todas las más que quieran, o todo lo que quieran comentar al respecto. Yo en particular, nosotros habíamos ido a ver la peli al cine, eh, medio como que yo no cansé a verla cuando estaba en la facultad de medicina, que un día se estrenó una vez ahí, qué sé yo, pero cuando se dio en el cine fui. Eh, lo que me pasa, yo como estoy haciendo el doctorado, y un poco más es evidente por lo que hablo con una amiga en biología molecular, que me pasa es que es tipo, bueno, ¿para qué se hace esta investigación? ¿No? Es tipo un poco justificar, tengo tal cosa, armo la investigación para justificar mi laburo, pero en realidad no estoy buscando solucionar nada. Y me pasa que cuando por ahí planteo o planteaba dudas o quejas o digo, realizaba algunos planteos sobre la ciencia a mis compañeros, pero también a distintos niveles, porque yo no, a ver, a compañeros que estaban cursando el doctorado, pero también a gente que estaba haciendo postdoctorado e incluso a jefes. Yo le he planteado mucho a jefes el tema de por qué se hace ciencia, para qué se hace ciencia, de que si se justifica o no, que se estudie, no sé, cómo influye tal cosita en tal sistema, cuánto aporte hace, esto de que la mayoría de las tesis apenas las leen los jurados, el tema de cómo se evalúa, cómo es el tema de, bueno, a ver, te evalúan por tantas publicaciones. Incluso he hablado con muchas ya investigadoras adjuntas o independientes
sobre el tema de las publicaciones y ellas se quejan incluso de que es súper agresivo para incluso con la mujer, porque si decidís tener hijos, estás decidiendo no avanzar por 1 o 2 años porque las publicaciones no son suficientes. Y a pesar de que he encontrado tipo estos comentarios, sí, es injusto el sistema y qué sé yo, cuando vos le planteas estas cosas, me he encontrado con desinterés o gente que igual te dice, ah, no me importa, qué sé yo, y la mayoría de las veces es con una cierta agresividad porque se sienten muy atacados, y tipo, bueno, ¿qué querés? ¿Que echemos a todos los científicos? Y yo tipo, no, la cuestión es financiar investigaciones, o sea, convertir una investigación, y no lo entienden, y en general la respuesta es agresiva, y cuando la respuesta tipo no es agresivo, te dan la razón, hay 2 respuestas, tipo, como, no, porque para avanzar necesitas esto, como que se da como que no hacen nada porque si hacen algo no pueden avanzar o escalar en la carrera científica y te dicen, bueno, cuando llegan ahí harán algo. Pero cuando llegan ahí, lo que pasa es que no hacen nada porque si no se les cae, no mantienen el puesto. No sé si se entiende. Y bueno, este señor lo que hizo fue justamente llegar ahí, una vez que estaba ahí, hizo lo que muchos dicen, sí, cuando llegue a un nivel de poder suficiente o voz suficiente para hacer lo que... Y fue, creo que, si no el único, uno de los muy pocos que se animaron a hacerlo, y que desde dentro de la ciencia y de un poder alto, de un nivel, digamos, jerárquico alto, lo hizo. Y también me pasa, lo cual aplaudo, porque es una de las únicas personas que incluso no sé si es como tuvo la capacidad de incluso estar en esa posición y darse cuenta de que las cosas no funcionaban bien y hacer como, e incluso me dio la impresión como que se sentía como responsable o como partícipe de eso y al revés, como que se sentía como más... y también me pasa que eso lo aplaudo y lo admiro, y me pasa que es tipo, es uno solo o algunos pares, y aún así con ese poder y en ese nivel en la ciencia, le pasó todo lo que le pasó, no lo escucharon, o sea, tenía una carrera zarpada en prestigio, y al momento de decir, che, estamos haciendo esto mal, todo ese prestigio, o sea, al tacho totalmente. Entonces, me pasaron como esas cosas, es ver que me pasa esto, que cuando hablo con colegas o superiores, digamos, en el rango de la ciencia, la respuesta es agresiva o, bueno, ahora no puedo hacer nada. Y por otro lado, esto de que hay una persona que sí lo hizo y fue súper duro. Pero bueno, también la respuesta de la gente, el apoyo de la gente es claro, es como, es muy manifiesto. Entonces, esto, ¿no? Y esto lo que decía recién en nuestras compañeras o que muchos aportaron, esto del, bueno, de lo que venimos hablando, de la visión de la ciencia como neutral, como perfecta, como que como si están para cuidarnos y cómo van a hacerla, es como esas cosas a veces luchar con las personas que no se hacen el planteo y lograr llegar a, es muy difícil, es como... Y a veces puedes encontrar una persona un poco más receptiva o no. A mí me pasó eso, hablé. Bien, interesante. Hola, ¿cómo están? Bueno, me parece interesante lo que plantea Mariana, porque, bueno, es algo que quienes desde dentro del sistema científico hemos intentado algunas veces interpelar estas lógicas, nos hemos encontrado con esa misma dificultad. La verdad es que la idea de ciencia neutral y de que la actividad científica es noble y necesaria, es algo que está tan naturalizado que, digamos, atraviesa todos los niveles, como decía anteriormente Evangelina, en la escuela secundaria, en los profesorados y en la universidad, y se va cristalizando cada vez más esa idea de ciencia neutral y de pensar que cualquier cosa que se haga desde la ciencia es deseable, ¿no?
Entonces, yo creo que acá el papel de la educación es fundamental. Lo que estamos haciendo nosotros en este postítulo, lo que está haciendo cada uno de ustedes en el es fundamental para ir interpelando esa idea, ir abriendo esas grietas para pensar la ciencia desde otra perspectiva y ver las contradicciones y la discusión que involucra estar pensando en ciencia, ¿no? Fíjense que ahora con la pandemia, la ciencia está mostrando todas sus fragilidades, todas sus contradicciones, todas sus tensiones, todas esas distintas maneras de pensar una problemática compleja de manera generalmente funcionistas y que van y vienen, y a pesar de esas fisuras y esas tensiones, el discurso oficial en general es que, bueno, las lógicas de las cuarentenas y de las decisiones frente a la pandemia están basadas en la ciencia, como si fuera una verdad única, ¿no? Superior a cualquier otra lógica. Entonces, bueno, esa tensión y esa, digamos, mirada de los medios y de la educación en sus versiones hegemónicas es lo que consolida esta idea y lo que impide ese debate tan necesario sobre qué ciencia necesitamos, ¿no? ¿En dónde vamos a invertir nuestros recursos como país pobre, políticas científicas que necesitamos? Y también desde dentro de la comunidad científica esa interpelación sobre qué ciencia estamos haciendo, para qué, para quién. Esa tarea que vos haces, Mariana, con tus compañeros y con tus jefes, es muy importante. En algún punto de acción yo creo que va a fructificar. No creo que a nivel de los estamentos altos del sistema científico, pero sí de los que se están formando, que se están iniciando y que están de alguna manera desconformes, desilusionados sobre cuál es el papel que les toca. Entonces, bueno, es complejo y hay ahí una tensión entre el discurso hegemónico, cierto, en todos los niveles, y la tarea del pensamiento crítico, principalmente en la educación, que es la que nosotros tenemos como desafío. Eso me parece. Yo quería comentar algo. A mí me pasó que en esta situación así en la que estamos todos en casa, digamos, me tocó ver una mirada que también parece que tiene un punto crítico. En el área de arquitectura, mi hija está estudiando arquitectura, y he escuchado planteos similares a los planteos que se están haciendo, que se están dando en el área de la ciencia y tecnología, en estos planteos de para quién hacemos ciencia, se están dando en arquitectura también, y ella está en esta materia, no recuerdo ahora cuál materia es, pero que les hacen replantearse sobre qué estamos haciendo cuando hacemos urbanismo, qué edificamos, y les surgieron planteos muy similares a los que nos surgen a nosotros, digamos, sobre a qué apuntamos, a quién queremos beneficiar, a quién queremos... ¿para quién estamos haciendo ciencia realmente? Y me llamó la atención porque esas mismas preguntas que nos estamos haciendo, es como que hay otras áreas que también se las están haciendo. Y fue como que me llevó a pensar que quizás, no quiero ser como demasiado optimista, pero es como que quizás se está dando como un cambio de paradigma, y que justamente esta misma cuarentena hizo que muchos se replantearan y tuvieran fuerza esas dudas que tenían sobre si realmente estamos yendo en el camino más adecuado. No sé, quería comentar eso. Es interesante. Yo también quiero hacer un aporte. Sí, te escucho. ¿Hola? Yo todavía no pude verla, no me di tiempo para ver la película, pero también va, creo que por lo que he ido leyendo de los comentarios, de los aportes en el foro, también va por esto de que qué tipo de ciencias damos nosotros cuando nos dicen utilizar TICs. Creo que
hoy en día, gracias a la pandemia, hemos empezado a utilizar realmente las TICs. Cuando antes una TIC era poner una película o reproducirlo por un cañón, una diapositiva. Y con todo esto de los aislamientos, nos hemos cargado todos los docentes de herramientas tecnológicas para poder armar las clases más interactivas, más dinámicas, y que han tenido mejor fruto que en la presencialidad. Creo que ahora los docentes hemos aprendido realmente a lo que es utilizar TICs. Eso es, creo que antes no lo hacíamos. ¿Y qué piensan de este tema de las TICs? ¿Cómo lo viven? ¿Alguien quiere aportar algo sobre el uso de las plataformas, sobre...? A mí, por lo menos, he tenido alguna serie de dificultades, más que nada porque muchos de mis alumnos quizás no tienen acceso a medios útiles como para poder... Es más, yo en algunos casos he recibido como una parcialidad de comunicación, porque muchos me dicen que hacen el trabajo desde el celular de la madre, porque no tienen celular, o porque no tienen internet, y el único celular con móvil que tiene datos es el celular de la madre, y hay algunos que ni siquiera eso, o sea, como que tengo sentimientos encontrados. Yo sé que son muy útiles estas herramientas, y de hecho he aprovechado esta cuarentena para hacerme un mini curso sobre el manejo de las tecnologías, pero aún así siento que está muy limitado, que en algún momento seguro va a ser algo muy útil, pero cuando logremos que todos tengan esa conectividad y esas herramientas necesarias para poder utilizarlas. Yo me encuentro en esa situación. No sé si a todos les pasará lo mismo, pero en mi caso particular yo tengo varios alumnos que no pueden alcanzar, digamos, los objetivos porque no tienen las herramientas para hacerlo. Herramientas físicas pero eso. Sí, a lo mejor. Dale, Gastón, sí. A lo mejor sería interesante pensar en si es posible y deseable, más deseable que posible, el hecho de reemplazar la cuestión presencial, el vínculo directo con nuestros estudiantes por instancias virtuales, ¿no? Digo, porque me parece que se pierde una riqueza impresionante en ese vínculo directo, en el cara a cara. Me parece que lo podemos incluso analizar en nuestra propia experiencia, ¿no? Digo, los debates, intercambios que se generaron el año pasado y ciertas dificultades en este año en la cursada del postítulo en relación a esa imposibilidad de encontrarnos, ¿no? en el cara a cara y en compartir una experiencia mucho más directa. Por eso me parece como interesante preguntarse, porque es cierto que hay varias propuestas que están planteando, y no desde ahora, ¿no? Sino desde hace muchos años, correr al docente y reemplazarlo por una plataforma virtual, ¿no? Entonces me parece que es necesario también incluir esas dimensiones en el marco de esta pandemia. Y después evaluar también cómo quizás esta situación y la cuestión de la virtualidad también ha profundizado el aumento de la desigualdad en términos educativos y la vulneración, ¿no? del derecho a la educación, porque comentaban recién las compañeras, muchos estudiantes que no tienen acceso a esa virtualidad y en ese punto se estarían quedando afuera de los procesos educativos y formativos, ¿no? Sí, ¿puedo hablar yo? Sí. Sí, Hola, sí. ¿qué tal? Buenos días a todos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron los dos, tanto Gastón como la compañera que habló antes. Justamente son las variables en las que estoy pensando desde que se vino todo este tema de la pandemia. Uno, a mí me pasa lo mismo, yo estoy en 3 escuelas, en las 3 escuelas la conectividad de mis chicos es pero bajísima al nivel que estoy hablando, no sé, de un 10% por curso. Y ese es un gran problema. Y el otro gran problema también es que, como dice Gastón, se puede reemplazar
el tema de las clases presenciales, la riqueza de las clases presenciales, el ida y vuelta, el feedback que tenemos por una plataforma, en realidad yo lo que veo es que las plataformas pueden ser algo que acompañen a la presencialidad, que complementen, pero no que suplanten. Y lo que veo también, lo veo como profesora y lo veo como madre de un chico que está en primer año, que empezó primer año, es que no sé de qué manera se puede llegar a construir un aprendizaje significativo con estas actividades, porque yo veo como que llegan cataratas de cuestionarios por todos lados y como que los chicos los veo en cierta manera mareados, haciendo cuestionarios básicamente, porque como está la limitación también de que muchos no acceden a la virtualidad y a la conectividad, se intentan mandar trabajos prácticos y no sé de qué manera eso los puede ayudar a construir aprendizaje y de alguna manera un pensamiento crítico. No sé, estoy como pensándolo mucho eso. Bueno, a mí me pasa algo similar. Yo no sé hasta qué punto siento que alcanzaron los objetivos de míos personales, de ese pensamiento crítico, como decía la compañera, ni tampoco los objetivos específicos de la materia. Yo siento que sí, yo les estoy dando material para que lean, les estoy dando una serie de actividades, inclusive les hago como, cuando veo que alguna cuestión no queda de todo clara, armo reuniones en Zoom, pero aún así me parece que nada de eso reemplaza el momento en el aula en que yo siento que ellos pueden comunicarse más directamente conmigo, en que siento que ellos me tienen ahí expresando lo que quiero decir en el pizarrón y con mi mismo movimiento en el aula. Creo que hay un ida y vuelta ahí que se produce dentro del aula que no lo puedo reemplazar en un PDF o en un video o en ningún otro medio. Siento que está quedando corto eso y trato de buscarle la vuelta al armar las actividades, pero me doy cuenta que no hay forma. No siento que nunca alcanzo el objetivo ese de lograr reemplazar esa presencialidad. Ariela, buenísimo, ahora retomaremos todo, si podemos. Ariela quiere hablar y también quiere hablar Cecilia. ¿Quién habla primero? Bueno, empiezo yo. Dale. Bueno, estoy de acuerdo con lo que están manifestando. Retomando lo que decía la primera compañera, perdón que me olvidé el nombre, respecto de esto del desafío de las TIC, yo lo veo como una instancia de desafío, ¿no? Que no creo que esto habilite a decir que ahora todos los docentes podemos usar las TIC y ya incorporamos, sino que nos vimos forzados como colectivo a adoptar algo que tal vez lo estábamos usando de manera complementaria o aleatoria. Yo me siento particularmente como en un laboratorio explotando esta oportunidad porque sé que terminado el año enfocada puedo pulir cosas que en otro tiempo me hubieran tomado por ahí 3 años. Yo lo siento de esa forma, pero bueno, estoy en terciario, no estoy en secundario, tengo otras demandas, tengo como bastante facilitado el panorama. Ahora, más allá de la posibilidad de la conectividad que nos complica, que eso obviamente estoy de acuerdo, a mí me parece que esto lo que hace es amplificar de una manera grosera las concepciones que tenemos los docentes de la enseñanza. Entonces, la plataforma en sí lo único que hace es reproducir lo que hacíamos en el aula de una manera como más escondida o más socialmente aceptada. Ahora las familias ven también las actividades que proponemos y yo no creo que sea mucho más democrático, aun si todo el mundo tuviera la capacidad de acceder,
a las plataformas, ¿no? Porque la mirada tradicional la tenemos metida hasta los huesos, así que la enseñanza en alguna manera reproduce eso, por más que esté como pincelada de alguna manera con estas cuestiones más modernas, qué sé yo, qué palabra usar, ¿no? Pero es como medio que nos están vendiendo que ahora es todo fantabuloso y es medio un mamarracho. Ahora le damos la palabra a Ariela, pero te quería comentar, Cecilia, que, bueno, no sé, los que son padres, madres en Cava, ya llegó el pedido de permiso del gobierno de la ciudad para usar y compartir todos los contenidos, todos los datos, o sea, que para que los chicos participen del uso de cualquier medio virtual, hay que firmar, porque no dan la opción, es por sí o por no, el permiso absoluto para el uso, y el uso de terceros, y el uso de cuartos, y vendérselo a, no sé, a lo que sea. Esto llegó esta semana, no sé si alguien lo recibió, lo cual es muy preocupante, es lo que ya había dicho en una charla, que no sé si se las compartimos, de Silvia Ribeiro, que hablaba de justamente esto, ¿no? Que las plataformas ahora ¿quién compró el modo Classroom? Nada, o son gratis ahora, no sabemos, o por ahí sí, no sabemos si estaba en ese paquete tecnológico que venía con la secundaria del futuro. Pero ¿qué viene atrás? Esto lo explicaba Silvia Ribeiro, no es que lo digo yo, pero me encendió la luz. Decía, atrás de las plataformas gratis viene el uso de datos, el uso de nuestras clases, el uso de nuestros datos como docentes, y no sabemos a dónde va a parar. Digamos, es una luz, digamos, encendida sobre esta cuestión. Yo cuando la escuché a Silvia Ribeiro me llamó, digamos, como que me quedé panicista porque, o sea, no sabemos quién es dueño del modo, de Classroom, y quién se va a quedar con todo eso, ¿no? Así que bueno, Ariela, sí, la palabra. Bueno, no, agrego porque estoy de acuerdo con varias de las cosas que fueron diciendo de lo que había pensado. Con lo que no estoy tan de acuerdo, me parece, es si ahora las TICs nos vienen a resolver lo que antes no podíamos resolver, y no sé si son tantas las bondades de las TICs, ¿no? A ver, por un lado me pregunto y me sigo preguntando si es posible enseñar o acercar cualquier contenido en un entorno virtual, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, me sigo preguntando, ¿no? Si las TICs nos permiten mejorar el aprendizaje, si podemos tener una enseñanza mejor en un entorno virtual, digo, ¿no? Como preguntas, por ejemplo, ya que tanto en el foro como hoy estamos diciendo, bueno, nosotros desde nuestro rol docente, la importancia que tiene construir un pensamiento crítico, ¿no? ¿Cómo hacemos para propiciar situaciones de enseñanza donde se construya el pensamiento crítico de todo nuestro, ¿no? De todos y todas nuestros estudiantes en un entorno virtual? ¿Cómo haces para democratizar la palabra o para promover el diálogo, el intercambio y el debate en un entorno virtual, ¿no? Esta complejidad. De nuevo, yo tengo más alumnas y alumnos en terciario como Cecilia, que bueno, tienen ya un camino allanado en ciertos contenidos, pero lo mismo, no importa el nivel, digo, ¿no? Esto es lo mismo. Generar este tipo de situaciones en un entorno virtual que en un entorno presencial. Y creo que la desigualdad no es solo que se profundiza la desigualdad educativa, sino las desigualdades laborales. Como docentes también creo que se amplió un montón ¿no? Porque no es solo la conectividad o las condiciones en las que
están las familias de nuestros alumnos y alumnas, sino de los compañeros y las compañeras docentes, lo mismo. Bueno, esto. Bien, acá tenemos el comentario de María José, ¿no? Que vos escribiste esta cuestión, que lo dijiste antes, que en las plataformas la mirada tradicional se ve exacerbada, en algunos casos se acentúa el más puro de los conductismos. Realmente es interesante pensar eso, sí. Y Evangelina dice, no dan puntadas sin hilo. Sí, con respecto, yo dije lo mismo. El mismo comentario me hice yo cuando recibí ese mail, sí. ¿Alguien más quiere agregar sobre este tema o cualquier otro? Sí. Otro punto de debate, cómo evaluamos los docentes a los alumnos hoy en día. A mí me tocó, por ejemplo, me enojé muchísimo con los directivos, porque trabajo en un colegio privado y la verdad que yo no tengo problema con colegas de chicos que no tienen acceso a la conectividad. Así que bueno, pero tengo colegas que sí trabajan en la ruralidad, que les está costando llevarle los materiales de estudio a sus chicos, y es una situación totalmente desigual, en donde se está obviamente violando los derechos de educación. Pero en el caso que yo quería agregar es de cómo evaluamos. El EPEC había mandado una rúbrica de evaluación en donde se evaluaba si los chicos participaban en la virtualidad, si los chicos respondían a las consignas en tiempo y forma, si, o no lo hacían, etc. Entonces, había como tópicos de rúbricas en las cuales nosotros nos hemos concentrado en 3 porque no estábamos en condiciones de completar las 6. Las 3 eran presente en tiempo y forma, si estaban conectados, si participaban en la virtualidad, y la tercera que no me acuerdo. Bueno, no importa. La cuestión era que era satisfactorio, acorde o requiere ajustes. Entonces, ¿cómo podíamos? Bueno, decían que sí o sí teníamos que subir notas en el primer trimestre. Estaba indignada. Le digo, ¿cómo podemos evaluar si los chicos han aprendido, si no podemos hacer un examen, si no podemos debatir con ellos, si han interpretado el tema? No sabemos si los padres les están haciendo las tareas, si son ellos los que le contestan. Entonces, a mí me pareció totalmente desarticulado de la realidad que nos tocó vivir y totalmente incoherente. Algo totalmente injusto, evaluar tanto conceptual como numérico. Pero bueno, esas eran las normativas del EPEC y no sé si abro otro punto de debate, pero estoy totalmente indignada con esta modalidad de la virtualidad, y además porque no reemplaza la presencialidad en absoluto. No, uno en la presencialidad tiene un poco más de control en cuanto a si los aprendizajes han sido significativos o no. Yo quiero decir un pensamiento, acuerdo con todo lo que están comentando respecto de las capacidades o las herramientas, que lo virtual no reemplaza lo presencial. Pero yo ahora viendo comportamientos más como mamá, de cómo se desempeña mi hija, que también acuerdo con esas cataratas de chorizos, de muchos si ton ni son, todos estamos de acuerdo. Pero ella un día me dijo algo muy interesante, dice, yo acá en casa, de nuevo, la situación particular de cada niño en su casa, en su contexto, hago las tareas más tranquilas. Pensando en esto de que en lo presencial nosotros hay una sensación muchas veces de que uno tiene un cierto control sobre la dimensión de nuestros estudiantes. Yo digo, cada nivel debe tener su particularidad, la primaria, el secundario, y bueno, el terciario, universidad, que es lo que yo me desempeño como docente, pero como mamá de una niña que va a la primaria,
y quizás con características también particulares, ¿no? Por ahí más introvertida, más reservada. Esto de hacerlo en un entorno que para ella le es más seguro, le está resultando mejor que ir a la escuela. Digo, no todas las realidades son las mismas. A mi niña en particular, esta cuarentena, aún con las tareas, digamos, desencajadas por los tics que no están siendo del todo bien usados, a ella le está pegando re bien, a mi hija, le está pegando muy bien. Le está pegando muy bien porque tiene que ver con los entornos que para ella había cosas agresivas en la escuela, que para ella lo sentía, no quiero decir que sea así, pero digo, hay un montón de manejos de la presencialidad del docente, en la primaria quizás, que nosotros como papá por ahí los desconocíamos, pero no lo están sabiendo manejar tampoco, y uno acá ahora se hace evidente. Por eso puede ser un comentario no popular, digo, con esto de que estamos de acuerdo que la virtualidad no está sirviendo de educación, pero hay algo de que me parece de que la escuela tampoco estaba resolviendo situaciones, y lo que no estábamos haciendo es poniéndonos a pensar en todo eso lo que no estaba siendo solucionado, me parece a mí. Claro, acá, voy a leer una pregunta que hace María José, creo que en referencia a lo que decís vos, ¿no? María José Pavón dice, yo me pregunto qué hacemos el día en que volvamos a las clases presenciales. Esos días nos encontraremos con chicos que pudieron acceder a las actividades y chicos que se mantuvieron aislados. ¿Cómo partimos desde ahí? Ariela dice, y que los que sí pudieron conectarse estaban en clase con celular de por medio. Celulares afuera de la clase, dice Ariela, y Mariana dice, me anoto para hablar. Bueno, a ver quién quiere empezar. Mariana, Ariela, María José, para contestar un poco también y intercambiar con lo que dice Griselda, ¿no? Buenas, soy Pablo, no Mariana. Bueno, Pablo, escúchame. No firmó. Claro. Mi computadora no tiene camarita. Bueno, yo, ¿cómo aparezco? Como Claudio, ¿no? ¿Cómo aparezco? Sí. No sé. Ay, no llego. No, porque es por el mail. Bueno, no, yo para compartir un poco también la experiencia y como docente en nivel secundario, también estoy dando clases en la facultad en bioquímica y estoy tomando clases como alumno del profesorado de filosofía de ahí de la Alicia Moró de Justo, así que es como la experiencia variada de docente y estudiante. Y algunas cosas que venían diciendo, que me fui anotando, es como que pude ver tres, o por lo menos de lo que venían diciendo, dos problemas, que era el tecnológico, que esto pone en relieve, igual que un montón de otras desigualdades que, bueno, algunos las vieron a partir de ahora. Lo tecnológico como una herramienta que puede ser utilizada, digo, una herramienta, punto, con una relación con lo pedagógico, que también me parece, estoy de acuerdo, no me acuerdo quién lo dijo, pero como que esto refuerza un tipo de pedagogía que es medio educación bancarizada, ¿no? Donde damos material, esperamos una respuesta, la forma de construcción, no sé quién hablaba de conductivismo, estoy de acuerdo, como que se complica, me parece, pero también veo una dimensión política que va en dos sentidos. Uno es en el que ya vimos nosotros también en el año pasado, lo de la educación popular, en donde el territorio, el cuerpo, los sentimientos, me parece que en este tipo de educación virtualizada quedan un poco de lado, ¿no? Cada uno en su casa, perdemos cierto territorio, poner el cuerpo ahí, que me parece que eso también es político, me parece desde un adoctrinamiento y una domesticación de los cuerpos también. Que no todo es la cabeza y, ¿no? No se enseña ni se aprende, me parece, solamente con la razón ni con la cabeza. Y también político desde lo gremial, o sea, yo formo parte de dos gremios, el universitario y el de secundarios, y la verdad que se ve también como un parate desde ese sentido.
de construcción, de encuentro, digo, me parece que también como gremio docente, como cuerpo docente o como grupo, esa perspectiva política se pierde. Y bueno, eso quería compartir. Lo veo como, también dijeron esto, ¿no? Como es político porque digo, hubo intenciones de que la educación tendiera hacia esto antes de que ocurriera, antes de estar forzados por la cuarentena. Había ideas de que la educación tendiera hacia esto, cada uno en su casa y bueno, pasándonos información con todo lo que eso implica. Entonces me parece que esto pone de manifiesto que nos tenemos que resistir lo más que podamos a ese tipo de pedagogía, política y tecnología. Claro. Otra cosita, perdón, aprovecho así, con respecto a eso, justo yo estaba pensando con respecto a lo político, mi hermana, como era discapacitada, tenía que ir a una escuela rural, y esto de que hablaba de Pablo, de, bueno, a ver, la escuela o la educación, ya sea secundaria, primaria, no queda solamente en el pasar contenidos, y yo lo vi muy de manifiesto con mi hermana yendo a la escuela rural, que los chicos no iban a la escuela, que la escuela no es un espacio solo de educación de los contenidos que te baja la currícula. Para muchos pibes, y eso lo vi mucho, implica muchas otras cosas. No solamente el alimento que se está planteando ahora qué pasa con los comedores, sino es salir de la casa, sociabilizar con otro tipo de culturas, de entorno. Entonces, claramente, o sea, para mí eso refuerzo, solo para agregar justo a lo que estaba diciendo Pablo, es tipo, hay muchísimo más de la escuela que creo que es una también decisión política tratar de sacarle esa significancia a la educación, porque conviene hacer la vista a un lado, conviene no hacerse cargo, para el docente obviamente recibir un pibe que sale de la norma requiere un poco más de compromiso, si lo tiene, si no, no les da importancia, pero creo que justo con respecto a esto que decía Pablo con lo político, o sea, yo con mi hermana, que la llevaba a la escuela, veía en sus compañeros muy de manifiesto esto de que la escuela no es solamente el lugar donde vas a tener los contenidos de la currícula, y ni siquiera a comer, porque lo que se menciona también es la comida, pero para muchos pibes significa mucho más. Ni hablar del acceso a los gabinetes pedagógicos, eso nada. Fíjense cuántos elementos que están saliendo que estamos volviendo a discutir lo que parecía básico y elemental, ¿no? El rol de la escuela, la desigualdad, la inequidad, o sea, estamos volviendo a poner todo de vuelta como si, digamos, ustedes no lo hubieran estudiado en el profesorado, en la formación de base, y nosotros no lo hubiéramos discutido, ¿no? Y que es necesario volver a discutir todo esto, porque nos hace repreguntar, digamos, toda la cuestión, digamos, como dice Griselda, bueno, está bien, tu hija se siente mejor y otros familias donde hay 6 chicos hacinados en un ambiente solo y capaz que no pueden hacer nadie nada porque tienen un celular. Hay como muchas desigualdades, no es que te esté discutiendo a vos la situación, porque a mí me pasa lo mismo con mi hijo, ¿sí? Que está más tranquilo, pero es cierto que hay muchas otras situaciones donde pasa todo lo contrario, ¿no es cierto? Donde nadie puede hacer nada, entonces esto pone, también une la casa y la escuela, porque siempre como que la escuela se olvidó de qué pasa, ¿no? Bueno, sí, este es hijo de padres separados, este hijo de padre chorro, no sé, cosas así de comentarios, o de un gabinete, si es que lo hay, donde se ponen en palabras más amenas todo esto, ¿no? Y más correctas, entre comillas. Pero bueno, acá hay comentarios sobre lo que, varios comentarios. Los leo. Bárbara dice, de todos modos, el problema está instalado, por ahora no se puede tener clases presenciales porque estamos en un contexto de pandemia. Quizás el problema no sea la virtualidad, sino la desigualdad en el acceso a los recursos digitales como complemento hasta tanto se regularice esta situación.
Evangelina dice, en relación a lo que dice Griselda, la cuestión de la desigualdad también aparece como más explícita desde que nos pusimos a pensar en la conectividad o el hacinamiento. La escuela siempre convivió con la desigualdad. Tal vez cuando volvamos al aula tendremos más registro de esas desigualdades. Griselda dice exactamente. Alicia Mazzarini dice, la situación nos lleva a preguntarnos una vez más, a preguntarnos cuáles son los roles de la educación de la educación. Ariel, y preguntarnos si hay continuidad. ¿Continuidad de qué? María José, exacto, podemos llamar a esto continuidad pedagógica, y Alicia dice, continúa, de informar, formar, socializar, transformar, o todo ello a la vez. ¿Puede la virtualidad cumplir con esos roles? Bueno, está todo eso planteado. ¿Alguien quiere aportar? Apareció un comentario más acá que dice... Evangelina, también estuve pensando mucho en las situaciones de violencia que suceden en los hogares, niñas, mujeres, y la escuela como un lugar donde eso aparece, donde se puede tomar acción, todo eso interrumpido. Y Beatriz dice, los estudiantes madres que tienen que estar con sus niños. Bueno, aparecen un montón de temas. ¿Alguien quiere comentar algo o alguien que haya escuchado sobre esto, ampliarlo o discutirle al otro sobre todo esto que está saliendo, que son millones de cosas, todas juntas para pensar? No sé quién quiere, Evangelina. Yo puedo agregar algo, digo, a mí me tocó en este último tiempo, estos últimos años, recorrer mucho las escuelas primarias de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y uno ve todas esas funciones que cumple la escuela, ¿no? De estar ahí, no solo acercando al mundo, porque son chicos que si no van con la escuela a un museo, no van a un museo, o si no van con la escuela, ni siquiera a la plaza, me atrevo a decir, decíamos el otro día con Ariela también, donde, bueno, se detectan cosas que suceden en las casas y que la escuela puede ahí, es un lugar para desde acercar alimento hasta acercar ayuda cuando hay situaciones más graves como violencia o este tipo de cosas. Y también todo eso queda, toda esa función de la escuela que ahora aparece por WhatsApp, ¿no? Los maestros dicen mucho, estamos escuchando mucho decir esto a los maestros que tienen más contacto con la familia, ¿no? Porque están todo el tiempo como por WhatsApp, pero ¿qué tipo de contacto? Más restringido a lo pedagógico, o sea, ese rol que estaba, que tomaba la escuela, también queda como suspendido, me parece. Ahora, yo tengo una pregunta para hacerles a todos ustedes como duda, para los que trabajan en escuela media. Los contenidos, yo les pregunto, las conducciones de las escuelas, ¿les obligan a dar esos contenidos? Porque hay contenidos priorizados, eso ya lo sabemos, pero que no hay evaluación y son como, no sé, prescriptivos, pero no sugerencias al mismo tiempo. ¿Tienen obligación de hacerlo? O sea, de dar contenidos, de dar los contenidos por parte de las direcciones. En mi caso, en el colegio nuestro, llegó un documento del Ministerio de Educación de la Nación en donde se hacía un recorte de los contenidos. Entonces, eligieron aquellos contenidos que tenían más, que sean más significativos o más importantes que los chicos tenían que aprender. Pero llegó tarde, llegó a mediados de abril, una cuestión así, cuando nosotros ya habíamos arrancado con el programa que nosotros habíamos tomado a principio de año. Entonces, nosotros habíamos arrancado, por ejemplo, en primer año, lo ubico en secundario, con características de los seres vivos, nomenclatura binomial, niveles de organización. Y bueno, cuando llega el contenido, el reporte hecho por el ministerio, resulta que no había que dar eso, sino empezar por biodiversidad. ¿Cómo puedes empezar biodiversidad sin antes haber características de los seres vivos y no haber visto diferenciación entre eucariotas y procariotas? O sea, totalmente desfasado el contenido. Así que tuvimos que terminar esto de características y niveles de organización que está con biodiversidad y darle un pantallazo por encima todo lo que es eucariotas y procariotas, cosa de que sepan más o menos la diferenciación. Y también dejaban por lado lo que es la clasificación de los seres vivos. Entonces, llegó un recorte bastante reduccionista
desarticulado, y en donde si uno empieza a dar diversidad y clasificación, los chicos van a estar perdidos en las nubes. Bueno. Bueno, acá, bien, gracias. Y acá aportan otros compañeros a decir, Paula dice, en secundaria hacemos acuerdos con otros docentes en base a Londres, pudimos conocer en base a lo que pasó en Londres, Paula, no sé. O, no entendí. Vanessa, en una de las escuelas en donde trabajo se planifica por proyecto por mes y los contenidos que abordo desde mi materia, que es físico-química, no son estrictamente los curriculares. Claro, la pregunta iba a eso, ¿no? Como que si bien están estos contenidos que bajaron en realidad del Ministerio de Ciudad, y no sé si provincia también, porque esos contenidos priorizados creo que venían de Ciudad, pero es si están obligados a hacerlo o es algo que les impone la dirección. Acá hay una compañera que escribió esta noche también, que contaba todos los avatares, o varias contaron todos los avatares de las cosas que tienen que hacer, marcar, seleccionar, qué alumnos no se conectaron, todos esos pedidos se los hace la dirección, la conducción, pregunto. A ver, Vanessa está queriendo decir algo. En una de las 5 escuelas donde trabajo. Hola, en mi caso, a nosotros de la escuela nos mandan lo que indica el gobierno de la ciudad, en el Ministerio de Educación del gobierno de la ciudad, los contenidos priorizados, pero en realidad nosotros, por ejemplo, también cuando nos llegaron ya habíamos avanzado con los temas, avanzamos con los temas en los que estábamos, en los que teníamos programado. Yo doy segundo y doy quintos. Con respecto a quintos, por ejemplo, no tengo ninguna indicación porque mi área no está, o sea, yo doy ciencia en contexto y radiación y vida, y ninguno de los dos está contenido dentro de los contenidos prioritarios que pusieron en la lista, así que con quinto estoy actuando con mi criterio, digamos, o sea, con lo que tengo. Y no hay ningún tipo de indicación por parte de la escuela al respecto. Con segundo sí, nos mandan estos contenidos prioritarios que envió el Ministerio de Gobierno de la ciudad, pero nosotros, por ejemplo, ya habíamos arrancado cuando en la primera parte nos dijeron que teníamos que dar evolución, y después célula, y salud, enfermedad, cosas así. Nosotros estábamos dando origen de la vida y recién estábamos empezando con evolución. Es como que lo miramos, sí, bueno, vamos a tratar de ir por esta línea, pero no fue algo. La directora del área de biología nos dijo, bueno, vamos a ir viendo. Tampoco nos pongamos locos, dijo, con eso, y tratemos de seguir como se pueda. Claro, porque la pregunta es, ¿qué es más importante en este momento? O sea, ¿son realmente los contenidos? O sea, ¿qué estamos haciendo? Eso es la pregunta, ¿no? Nosotros, en nuestro caso, la directora del área de biología nos dijo, traten de mantener la conectividad con los alumnos, de este ida y vuelta, de ver lo que está pasando. Y nosotros estamos haciendo más que nada eso. Inicialmente, nosotros con segundo, por ejemplo, yo ni siquiera tenía los mails, o sea, fue como arrancar así, porque fue todo muy de golpe, fue como arrancar así, la escuela sí nos ayudó muchísimo en ese aspecto, pero fue bastante difícil conectarnos con los alumnos en un principio. Después fue como que más relajado, ya pudimos tener un ida y vuelta con la mayoría. Como les dije, muchos de mis alumnos no tienen buena conectividad, así que prácticamente es nulo en nuestro diálogo. Pero con respecto a los contenidos fue bastante relajado a medias, porque también hay que seguir, o sea, la profesora que está encargada de este área nos dijo, bueno, hay que ir por este lado, y eso es lo que estamos haciendo. No sé, ¿alguien más quiere aportar sobre esta cuestión? Sí, María José. Sí. Yo. En realidad lo que estoy viendo es como que hay confrontamientos de directivas. Que yo me pregunto, porque sabemos que usualmente siempre hay escuelas que se manejan de manera autónoma, sin obedecer
a las bajadas del ministerio y demás. Por ejemplo, ahora desde el Ministerio de Educación, tanto de Cava como de Nación, se mandan las directivas de que no es momento de evaluar, sino de acompañar a los chicos, de estar conteniéndolos en esta situación, porque esta situación no es que ellos están de vacaciones en las casas relajados, sino también están bajo cierto nivel de estrés porque toda su cotidianidad se ve tremendamente afectada y los adolescentes, yo que trabajo en media, están muy, muy estresados y afectados por esto. Entonces lo que veo es que desde el ministerio nos llegan estas bajadas y en las escuelas que yo trabajo, por ejemplo, me piden que tenga paciencia, que mande las actividades sin fecha de entrega concreta, que espere, que todo se pueda unificar, porque hay familias que cuando ven que tienen una entrega que se vence quizá en una semana, se desesperan porque tienen una computadora, si tienen para 5, o no tienen que esperar a cargar datos. Entonces, como que tenemos unas miradas que son más de contener, y después, por ejemplo, veo que en la escuela de mi hijo le mandan, que es también pública, es una técnica pública de Cava, y le mandan todas las actividades con fecha de vencimiento, que si no accede al grupo de WhatsApp tiene ausente, todas con calificaciones numéricas, y es como que lo contrario de lo que nos bajan desde el Ministerio de Educación, y digo, ¿pero qué está pasando? ¿Cuántos lenguajes estamos hablando? No, estoy como muy desparacada con eso. Claro, es casi como, digamos, así como todas las marchas y contramarchas de si somos barbijo, no somos barbijo, que era para prevenir que no contagiar, pero me contagio, ¿no? Y con esto mismo está pasando también con la cuestión de la educación y por ahí está bueno poder pensarlo nosotros, si es que sirve, ¿no es cierto? En nuestro caso nos pasó lo mismo en este postítulo, que nos han pedido planillas y planillas y planillas, y justificar cada uno de los pasos que íbamos a dar, como si fuéramos también ladrones, ¿no? Como si no estuviera nuestra voluntad continuar, algo que ya tenía una continuidad, ¿no? Como una sospecha de que si, digamos, podíamos hacerlo o no, y bueno, explíquennos todo lo que van a hacer. También nos sentimos exigidos desde este lugar, pero no es, de alguna manera no es lo que nosotros queremos transmitirles a ustedes, y no es lo que queremos hacer, y no lo vamos a hacer. Entonces, sí, Cecilia, ¿querés hablar? Sí. Sí, a mí me llama la atención, yo estuve 10 años trabajando en secundaria y a partir del año pasado me quedé nada más con terciario, entonces bueno, me quedan un montón de contactos de colegas, ¿no? Que veo la carnicería que están haciendo con los profesionales de ahí para abajo, ¿no? Y me llama la atención que en terciario se postergó el comienzo de clases para permitir que cada instituto pudiera, en función de las directivas que bajaba de educación, acomodarse. ¿Por qué no se hizo eso con la escuela? Porque la función social que le están proponiendo a la escuela, que en ocasiones no puede hacerla, no la hace a través de mandar esta locura de tareas, ¿no? Entonces, ¿cómo no se permitió de alguna manera que hubiera un impasse de 3 semanas, por lo menos, para que se acomodaran las cosas? Eso me llama la atención. Sí, enseguida, cuando se anunció que empezaba la cuarentena, enseguida se dijo, se puede dar clases virtuales perfectamente. Salgamos ya con las clases, y se empezaron a poner contenido de paca a paca, de no sé qué, llenar de contenido. Y eso es un poco también, ¿no? Esta cuestión de llenar de contenidos. Eso lo dice bastante Carlos Escliar, que tiene en su Facebook charlas que da los lunes, no todos, pero lo que dice, ¿qué es esto de llenar de contenidos o de conectividad si no hay qué decir o para qué? ¿No es cierto? Estamos en una situación muy particular. ¿Qué es lo que tenemos para decir? ¿Por qué tenemos que dar tal o cual cosa? Si todo el mundo, o sea, es la primera vez que, a ver, si vamos a hablar, se atrasan, ¿con respecto a qué? Si es una situación que vive el mundo entero por primera vez. Entonces, ¿qué es el retraso o el atraso? ¿Con qué parámetro? Eso lo dice él, yo estoy reproduciendo, ¿no? Carlos Escliar. O sea, ¿qué es esto de llenar
digamos, los contenidos y dar, si no es lo que se está planteando en este momento. Entonces acá, digamos, como que hay una disparidad de criterios, ¿no? Que no pasa solo en ciudad, en provincia, en el país entero, en el mundo entero. O sea, ¿a dónde queremos ir, no es cierto? A que los chicos o cualquier estudiante no aprenda de esta situación para volver a repetir. No sé, acá hay un montón de comentarios, los leo. Si me comí alguno me dicen, Ana, una cuestión que sí fue muy exigida es el tema de tener una plataforma armada para cada curso. Paula dice, la dimensión psicológica que menciona María José es cierto. Ariela, en Cava no se retrasaron las clases en terciarios. Ah, eso contesta. Ana Lorena dice, además de llenar una planilla en una página de internet con la información de los cursos. Ariela, tampoco hubo directivas claras, no hay un marco claro aún que regule el cuatrimestre. Beatriz, no solo no se retrasaron las clases en terciarios en Cava, sino que todavía se está por ver cómo será la acreditación. Bueno, son un montón de temas que es complejo. Sí. Pero bueno, hay mucho para reflexionar al respecto. Con respecto a la cursada, a ver, Cecilia dice la posibilidad de reflexionar sobre los tiempos, plazos que damos, la validez de esas decisiones es casi burocrático. Es buen momento para que lo pensemos como colectivo. Es cierto, está muy bien, eso sí, es así. No sé, algunos de mis compañeros que estoy medio capitalizando, agregar a esto que estamos diciendo, o cualquier colega que esté acá en el grupo. Uy, hay un montón de comentarios. Hola, ¿cómo andas? Buen día. Hola. Yo estoy en una clase virtual, así que yo quiero que haga unos deberes conmigo hoy. Una tarea. De matemática y otra más, así que María José tiene abierto el... Bueno, sí, María José me parece que tiene que silenciar el micrófono. Y quiere hablar Diego. Quedó abierto el micrófono. Diego, ¿vos ibas a hablar? Diego, flaco. Sí, si no hay nadie. ¿Podés silenciar hola. tu micrófono, María José? Sí. ¿El mío hace interferencia? Sí. Sí. Miren cómo aprendimos todo lo que tenemos que hacer, ¿no? A mí me llama la atención ser tan ordenado que yo esto no lo sabía hacer hasta hace un mes. Estamos muteados. No, pensaba que rico todo lo que fue saliendo, todas las dimensiones que se fueron incluyendo en las intervenciones de las compañeras, de los compañeros, y entonces pensaba, bueno, a partir de ¿se me escucha? Sí, va. A partir de este análisis, de este diagnóstico, de esta puesta en la mesa de todo lo que estamos pensando sobre la situación, pensaba, bueno, ¿cómo seguimos nosotros? ¿No? Digo, ¿qué estrategia nos vamos a dar? ¿Cómo están viendo el funcionamiento del foro? ¿Qué herramientas, qué estrategias les resultan a ustedes quizás las más pertinentes? Como si estuvieran pensando en algo, digo, ustedes ahora están en el rol de estudiantes, si se quieren, y tienen un muy buen análisis en tanto docentes. Entonces, pensamos, habilitemos que circule la palabra, que circulen las voces, y ver de qué manera nosotros como ahora sí, como colectivo, damos cuenta de esta situación y avanzamos. Digo, todos y todas han hablado de la pérdida de espacios de discusión, de la construcción de un sujeto crítico. Digo, ¿cómo hacemos entonces en este tiempo que nos queda de cursada para responder a eso? ¿No? Entonces, ahí tenemos otro desafío para pensar juntos y juntas. ¿Cómo innovamos? ¿Cómo generamos algo inédito para dar cuenta de todo esto, a sabiendas de las limitaciones? ¿Sí? Digo,
ustedes ya han mencionado casi todas. Lo que digo es, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Digo, porque nosotros teníamos una idea de trabajo y claramente todo esto se ve interrumpido, se ve con la obligatoriedad de modificar. Entonces, ¿cómo seguimos? ¿Cómo a ustedes les resulta algunas estrategias quizás más prácticas, más cómodas? Nosotros extrañamos muchísimo esa discusión que se daba. Bueno, hoy somos 24 acá en el foro. Digo, ¿esto sirve? ¿Funciona? Nada, lo dejo abierto como para pensar, ¿no? Para mí, hablando, bueno, a ver, digo un comentario, no sé si alguien había pedido la palabra. Me parece que alternar los espacios sincrónicos y asincrónicos sirve, digo, para la participación en el foro, lo tomamos, me parece, como una medida de tengo que ponerme a pensar, tengo que ponerme a escribir, tengo que ponerme a ordenar una idea que por ahí está interna y bueno, y ayuda. Pero me parece que el espacio de encuentro, aunque sea a través mediado por una pantallita, me parece que colabora a ordenar ese tiempo. Me parece que lo que hacíamos de la presencial, ir ese sábado, en mi caso de ir desde La Plata y demás, obligaba a situar con el cuerpo, a poner el cuerpo, digo, y la cabeza en un espacio que ordenaba y estructuraba, ¿no?, ese trabajo. La virtualidad, la en contra, digo, tiene todo en contra, pero o mucho, es que todo pone con la misma jerarquía, digo, tiene el mismo peso. Mirar el WhatsApp de los 2 o 3 grupos de padres y de actividades de nuestros hijos, el mismo peso con los 2 o 3 grupos con estudiantes, tiene el mismo peso los grupos de familia, tiene el mismo peso, digo, unifica todo, que uno no, es muy difícil ordenarse y jerarquizar, digo, después para poder avanzar en un trabajo particular. O sea, requiere de un esfuerzo enorme personal, ¿no?, de organización, que no todos lo podemos hacer de la misma manera. Y digo, pensando en el grupo de trabajo, en el trabajo que hemos pensado con nuestros cumpas, cada uno con su grupo, se nos hace muy difícil organizarnos para eso también, porque nada, es organizar un nuevo grupo de WhatsApp o un nuevo grupo de... pero bueno, me parece que sí, que yo acompaño un encuentro así, sincrónico. Me parece que nos estimula, que podemos poner la voz y otro escuchar. Me parece que... A mí me parece que me ayuda, no sé, más. Acá hay otros comentarios al respecto, que gente que escribe: para mí es necesario esto de reuniones en línea, a mí me encanta estar compartiendo esto hoy, es necesario el vínculo, solo pediría que no esté en horario de mediodía. A mí me parece bien alternar entre foro algo para reflexionar y reunión online, dice Ariela. ¿Alguien más que no haya hablado? ¿Alguien que quiera comentar lo que dice Diego, lo que pregunta Diego? No, yo aporto, bueno, contarles que yo este semestre estoy en pleno ejercicio de mi licencia por maternidad, así que no estoy dando clases, estoy en la situación particular de observar. Y bueno, por un lado lo agradezco y por otro lado siento que estoy perdiendo algo, ¿no? Como esta experiencia que entonces trato de todos lados de captar las miradas y este encuentro sin duda que suma un montón. No sé qué iba a decir. Bueno, era eso y compartir, no, de que esto, de que los encuentros virtuales me parece que de alguna manera, aunque sea un rato, nos permite como escucharnos y intercambiar opiniones. Eso. Bueno, felicitaciones. Sí, un momento no muy grato para pasar. Claro. Bueno. Acá estamos. Acá Paula dice: una reunión cada 15 días estaría genial, y los martes de Ariela. y también para mí es una forma más de llegar a repetir, aunque sea esporádicamente, esta forma de encuentro. Sí. Este intercambio resulta enriquecedor, dice Ana Lorena. Quiero hacer una pregunta que ahora me acordé. Sí.
No, porque entre todas estas miradas, que bueno, tengo lo de la universidad por mi trabajo en la universidad, también el secundaria por mis sobrinas y así, me preguntaba los bachilleratos populares, cómo están trabajando, si están trabajando, y como que no, era una duda que por ahí me había surgido por el contexto, por cómo se trabaja en los bachilleratos, me parecía que debatía mucho para sumar de cómo vienen trabajando, me parece que es como que había que tomar algunas cosas para trabajar ahora, no sé, y por ahí algunos de los chicos pueden contarme. Hola. En particular, nosotros en este momento no estamos trabajando en bachillerato, pero no sé si Pablo, que no lo veo al lado de Mariana, no sé si él está laburando, ahí está. No sé si está laburando Pablo en Bachicet por compañeros, por compañeras que los bachilleratos no están abiertos, por supuesto, y están más en una movida de poder garantizar primero la apertura o reapertura de becas para los estudiantes, poder garantizar viandas porque no hay viandas, entonces está cumpliendo una función que tiene que ver con otras cuestiones. El bachillerato popular se construye básicamente a partir de la presencialidad, entonces hoy, por lo que tengo entendido, insisto, nosotros no estamos trabajando en este momento en bachilleratos, pero por lo que sé de compañeros, amigos que están ahí adentro, están abocados más a una función en esta línea, en garantizar algunos mínimos alimentos básicos, pelear porque se abran las becas, conectividad para los pibes y pibas, pero más en esa línea. Quizás Pablo, que está, creo, pueda sumar. No, me imagino que venía por ahí, pero por ahí. Hola, no, yo tampoco estoy trabajando en este momento en ningún bachi, pero lo mismo que Diego, también por compañeros y compañeras que siguen en el bachi y los mails que me llegan están trabajando en la misma línea. Garantizar ciertas cosas que están dificultadas ahora por la cuarentena, como comida y conectividad. Sí, tal vez la complejidad que aparece en relación a los bachilleratos es que son espacios destinados a la educación de adultos, ¿no? A la modalidad de adultos. Y ahí lo que se está viendo en los espacios de educación de adultos, tanto en provincia como en capitales, que estas desigualdades de las que hablábamos en algún momento, el acceso a la educación y demás, se ve mucho más asentado justamente porque son estudiantes que forman parte de poblaciones empobrecidas, ¿no? Entonces, todas estas cosas que nosotros decíamos durante la mañana o el principio de la tarde en relación a las complejidades en torno a la virtualidad y demás, se ven mucho más acentuadas en los espacios de educación de adultos. Y los datos no son una excepción. Acá Alicia pregunta Mazzarini, ¿no? En relación con lo conversado sobre los formatos digitales en este contexto y las diversas directivas, con el ánimo de democratizar este espacio, sería bueno conocer sus opiniones sobre qué esperan de este postítulo en este formato. ¿Qué herramientas, qué temas, qué dinámicas? ¿No hay respuestas? Bueno. Ahí se me ocurre algo respecto de lo que plantea Alicia, que en realidad lo que se me había ocurrido que iba a pasar con este segundo año ya en este contexto era que con la idea mía, ¿no?, de que tenemos que hacer este trabajo integrador, pensé más bien que las clases iban a transformarse en especie de tutorías para que cada grupo avanzara con su trabajo y que hubiera espacios en los que seguir reflexionando. Entonces, tal vez esas tutorías podrían ser asincrónicas, no sé qué piensan ustedes, ¿no? Quiero decir, pero
y que cada tanto pautar estos espacios en los que sigamos poniendo en común y compartiendo y nutriéndonos, pero si la lógica era la misma del año pasado, estamos jodidos, pero si tal vez había una posibilidad de que fuera más, digamos, por separado cada grupo, entonces tal vez no es tan complejo. Muy buena, Sí. muy buena la propuesta. Y me parece que como para ayudar a dar el impulso, ¿no? Para cada grupo es que si hay un cronograma, es decir, bueno, nuestro grupo presenta los primeros lineamientos, la bibliografía, digo, lo que va trabajando frente a un grupo sincrónico, el trabajo se expone y se enriquece con la evolución, también nos ordena esto que hablaba yo recién, ¿no? De ordenar. Y bueno, dentro de un mes exponer nuestro grupo, exponemos, entonces ya nos preparamos para ese momento y intercaladamente, cada 15 días, tenemos este encuentro que a su vez vamos escuchando otros, es como que nos vamos, me parece, armando entre todos, eso está bueno. Están muy buenas las propuestas. Acá Evangelina dice, somos hijos del rigor, jajaja. Está bueno comentar, sí. Si todos están, digamos, muchos que pueden aportar ahora en el chat, si no pueden hablar en audio, porque no quieren escribir. Veníamos pensando esto, pero no en esto de que hagamos grupos por ahí de WhatsApp o grupos chiquitos en el formato que cada uno quiera, con cada tutor, para ir avanzando. No queríamos meter presión con el trabajo, pero como dice Evangelina, si hay que poner rigor, queríamos poner una fecha, por ejemplo, para que ya a partir de ahora hagamos una cita, cada tutor con su grupo, ¿no? Y vayan yendo a la segunda etapa del trabajo. ¿Qué les parece? Claro. Bien. Está bueno. Sí, está bueno, está bueno. ¿Algún comentario con respecto a esto? ¿Más? No veo. Bueno, estamos todos de acuerdo. No queremos poner presión, pero también acá están, dice, las próximas reuniones pueden ser más temprano, más tarde. Bueno, eso lo vamos viendo. Pero, o sea, por un lado, entonces está que nos pongamos a trabajar cada tutor con su grupo y poner una fecha para dentro de un tiempo que nos para la exposición parcial. Esa podría ser una posibilidad. Y después tenemos como un cronograma en donde pensábamos profundizar sobre el modelo agrobiotecnológico, que sería la clase siguiente. Preferirían, o sea, está pensado un PowerPoint explicado por Alicia, o prefieren tal vez en 15 días con la explicación, que les demos el PowerPoint y una explicación en vivo. No sé, Alicia, ¿qué decís? Estaba así, armar ese PowerPoint con un relato y abrir algún tipo de foro de discusión o de preguntas. Es una posibilidad, pero justamente la pregunta va por ese lado, ¿no? ¿Qué tipo de recursos digitales les resultan útiles para desarrollando pendientes? Pero además yo pensaba, bueno, de lo que está surgiendo en esta misma charla, esta reunión quincenal que parece que a todos para contarnos, pensaba que podría tener como 3 partes, ¿no? Una primera parte como de puesta al día sobre lo que está pasando en las aulas, lo que está pasando con nuestras tareas, y lo que está pasando también con nuestra reflexión individual para ponerla en común sobre la pandemia en la que estamos viviendo. Una primera parte, digamos, de compartir todo eso. Otra segunda parte donde tal vez estamos qué ha ocurrido sobre el tema en cuestión que se ha venido trabajando con los recursos o los materiales que vayamos acordando. Y otra parte donde
algo de los trabajos que se están trabajando por grupo. Me parece muy buena esta propuesta de tener reuniones parciales, los tutores con los equipos que están trabajando los distintos temas, y aunque sea uno o dos por vez, ir con los avances o las dificultades también, porque, bueno, va a haber distintos ritmos de trabajo, distintas posibilidades, quizás en los distintos equipos, pero eso no quiere decir que no podamos ir viendo que a lo mejor hacer un cronograma donde en cada una de estas reuniones se presenten de forma más o menos acabado los avances, preguntas sobre los temas que se están desarrollando, ¿no? Es una propuesta tentativa. Bueno, entonces acá, en base a esto que dice Alicia, y acá Evangelina dice, podría ser que veamos entonces antes el material y luego nos juntemos a discutirlo. Está bueno, ¿no? Más o menos, más resumiendo lo que decía Alicia, yo te escuchaba cortada, cortada la comunicación. Sí, estoy repitiendo, perdón. No se escuchaba bien. No. Y, a ver, bueno, yo no lo escuchaba bien. No sé los demás. Acá lo que dicen es, Pablo y yo estamos... No, espera. A ver, esperen que voy antes. Podría ser que veamos antes el material. El Meet, si no me equivoco, tiene esa opción de modo de presentar para ver un PowerPoint y escuchar la explicación en simultáneo. Además, pueden hacer consultas. Los aportes expositivos que hagan ustedes en ocasiones pueden ser grabado. Pablo y Mariana están de acuerdo. Sí, tener un tiempo para analizarlo y reflexionar y después cambiar entre todos. La demanda de conectividad se reduce en ese sentido. Me gusta la propuesta de Evangelina, de acuerdo con la propuesta por Evangelina. Bueno, entonces ya la semana que viene pasamos a ese material. ¿Les parece? Sí, después necesitamos otra reunión. 15 días. Adri. Sí. Sí, me parece que lo que propone Evangelina es lo mejor. Si Alicia puede presentar el material así grabado antes, porque la presentación en el momento puede tener esta cosa de lo que pasa que no se escucha bien, se corta. Entonces, ya tener la presentación, que todos la hayan visto antes y después discutirla, me parece que va a ser mejor por el tema de la conectividad, y por más que Meet es uno de los que anda bastante bien, tenemos eso que se corta, hubo mucha gente que se le cortó y volvió, entonces por ahí que tengan la oportunidad de verlo, de ver los materiales antes, ¿no? Y acá que se haga el espacio de discusión de esos materiales. Está, entonces, bueno, ya en la semana van a recibir algo del próximo tema, profundizando más sobre los aspectos más relevantes, sobre todo el entramado, de alguna manera, agrobiotecnológico y toda su historia y devenir, y también algunas cuestiones conceptuales que pueden contribuir a analizar la problemática. Algunas cosas ustedes tienen ya para guiarse, lo tienen en la red del libro, ¿no? En una red conceptual que hay sobre OGM, solo que en el libro, entre todos, tomamos una parte, solo una cuestión que tiene que ver con la parte más centrada en el genoma, pero como la problemática es tan amplia, pueden ubicarse en todo este entramado para después poder abocarse a lo que Alicia les mande. Bueno, acá veo perfecto. Bueno, no sé, ¿algún comentario más? O algunos comentarios más. Estoy de acuerdo, dice Claudia.
Yo quiero preguntar una cosa a los compañeros, ¿no? Porque con esto de que veníamos hablando del coronavirus y después del tema de Carrasco, etcétera, yo quería saber si en algún momento, después del primer foro y la primera intervención, etcétera, ellos hablaron con los que están dando clases, con sus estudiantes sobre el coronavirus, pero en relación al ambiente, porque lo que veníamos justamente hablando es esto de que se habla mucho del coronavirus y de qué hace, que si infecta, si no infecta, si la inmunidad prevalece, si no, etcétera, etcétera. Pero, como habíamos mencionado, hay poco que hable de las causas y que no diga, bueno, es China, cuando en realidad es tipo, hubo otras epidemias o pandemias que tienen que ver netamente con la producción. El tema de la fiebre porcina, que era la aviar, y entonces quería saber si ellos habían trabajado, si alguno de ellos habían trabajado con eso, con los pibes, y qué decían los pibes. O sea, a mí porque yo lo hablo con mis amigos y eso, el tema de, incluso con mi familia, el tema de por qué el coronavirus, o sea, cómo fue que surgió esta pandemia, y por qué por ahí se puede llegar a mencionar los medios de producción, pero es algo que no está mucho en los medios. Entonces quería saber si ellos lo plantearon en algún momento y qué respuestas recibieron. Digo, un poco me voy para atrás, pero como fue justo, o sea, en el momento capaz que no lo habían planteado y a raíz de eso surgió ese planteo, sumado a lo de Carrasco y el tema de la ciencia y qué se hace, esto de que, bueno, si salió de un laboratorio y se escapó, bueno, la ética en la ciencia, si se habló un poco eso, de la ética en la ciencia y del tema de la contaminación, etcétera, respecto a las consecuencias del surgimiento del coronavirus. ¿Alguien puede aportar, comentar? ¿Alguienes? Ariela. ¿Algunes? Preocupantemente, encuentro como polarizadas las respuestas, el análisis, las discusiones, ¿no? Como en un punto, no te digo que una fe ciega en las explicaciones que dan las y los expertos y expertas, esto que no analizamos mucho en el primer foro, y en el otro punto, en la otra punta, una descreencia total, ¿no? Esta crítica a la ciencia que le decimos hegemónica, como estas críticas de la ciencia como los científicos como los que tienen la verdad, ¿no? Esa ultra crítica que encuentro respuestas de no existe el virus, es un invento, o esto de directamente que lleva a que no tengan los cuidados básicos de higiene, ni respeten el distanciamiento físico, digo, no sé, línea antivacunas, no barbijo, no usar alcohol, no, esto, ¿no? Encuentro como esta polarización y por eso estoy como en algún punto preocupada, incluso angustiada en esto de cómo construir pensamiento crítico y cómo trabajar con el análisis de las fuentes de información, porque de qué estás leyendo, a quién estás escuchando, está buenísimo analizar qué intereses hay de fondo, pero también es una cosa de locos en algún punto. No encuentro algo intermedio. En general es esto, o una o la otra. Acá Evangelina acota en ambos extremos, te contesta a vos, lo que subyace es un no hacernos cargo. Claro, sí, yo me parece que era eso lo que me surgía mientras hablaba Ariela, ¿no? El no hacernos cargo implica
hay un sistema, digo, porque tanto en una explicación como en la otra es decir, bueno, los científicos buenos o malos, el docente bueno o malo, haciéndose cargo de un individualismo por fuera, digo, de un sistema que no se puede cuestionar, de un sistema que uno individualmente lo ve lejano de cambiar, porque justamente somos, me parece producto de un montón de años y de generaciones de individualismo, de que lo colectivo no suma, de que lo colectivo no se puede. Me parece que también habla un poco de esto de lo que decía recién Mariana, no hablar de las causas, del por qué, es porque hay un sistema detrás que nos deja a nosotros alejados de ese individualismo que no vamos a poder. Entonces ni siquiera se habla, ni siquiera se cuestiona, ni siquiera se propone, digo. Y a mí me parece muy interesante eso de estar viviendo este epicentro, digo, ¿no? De ser tan conscientes de esto. No sé cómo va a salir, me parece que esta incertidumbre también, ¿no? De cómo saldremos, cómo será el día después, esto que decía recién Ariela. Sabemos que nos tenemos que cuidar por el resguardo a las personas que pueden no ser más susceptibles, personas mayores, con alguna patología anterior. Ahora, ¿qué patologías son las anteriores? Las diabetes, las obesidades, que nuestro mismo sistema también ha ido impulsando o hemos ido favoreciendo o se han ido instalando como producto de un sistema que no podemos ya ni siquiera tocar. Digo, eso me parece muy, no sé, muy interesante para reflexionarlo, ¿no? Perfecto. ¿Alguien más que le quiera contestar a Mariana? O a lo que dijo recién Griselda. Ahí Ana dice algo en el chat. Ana, en el CENS lo trabajé también en relación a la variedad de fuentes de información. Y me encontré una polaridad entre el científico salvador y el científico loco. Bárbara dice, soy docente de terciarios y hay un grupo de alumnos que en su crítica a la ciencia hegemónica adscriben a las teorías conspirativas de todo tipo y se pronuncian abiertamente en contra de las vacunas. Me preocupa. Perdón, y continuando así estas, porque por lo que veo todos los que respondieron me hablan de dos extremos, de una bipolaridad muy marcada, y me sigo haciendo preguntas. Que si con el diálogo, al ver esas polaridades, el que por ahí decía, no, son todos unos científicos locos, o no, la ciencia, si en algún momento se logró por lo menos, no sé si llegar a un consenso, sino como por lo menos bajar un poco de los extremos a que la persona que piense que, no sé, los científicos son personas totalmente nobles, pueda entender que hay intereses atrás. Digo, si lograron, o hay en este contexto hay una cuestión de no, el que cree que son los científicos salvadores son salvadores, esa es mi pregunta, si lograron plastificar de alguna forma ese pensamiento, no sé si se entiende la pregunta. En mi caso, es algo justamente en lo que estamos trabajando. Nosotros justamente empezamos con el CENS, con el secundario para adultos, empezamos a trabajar el rol de la ciencia y lo hicimos con un par de artículos, una mirada crítica, sobre todo empezamos encarando la situación sobre la multidisciplinariedad que hay ahora en la ciencia, que el científico, la mirada del científico ese que trabaja solo en un laboratorio versus el equipo de científicos. Bueno, empezamos con eso y después lo fuimos llevando hacia quizás el debate entre la ciencia como una actividad social en donde trabajan personas y que como personas pueden tener intereses y que como personas pueden tener miradas y como personas pueden ser influenciadas por otros aspectos y en eso estamos trabajando, pero lo que surgió en esa última clase fue justamente esto, que los científicos crearon
el monstruo este con fines determinados, bueno, teorías conspirativas a full, pero por otro lado también esta mirada de que el científico es el que nos va a proteger, el que va a salvarnos de esta situación, el que es como, lo vi muy extremo, hubo pocos casos en donde se vio algo más intermedio, por decirlo de alguna forma. Entonces, quedamos, el cierre de la clase continuará, digamos, en la próxima clase, porque ya habíamos prolongado mucho, pero sí estamos trabajando con eso. Estamos apuntando a eso. Bien. Ven acá, Ariela dice, yo no encontré esa plasticidad aún. Bárbara dice, como docente me pregunto cómo plantear la crítica en el sentido de que se profundice el pensamiento crítico al interior del campo científico y no en renunciar a él. Evangelina dice, es que lleva tiempo, no se cambia un pensamiento tan arraigado en una unidad didáctica. Se siembran semillitas. Está bien, están muy buenos los aportes, ¿no? Creo. ¿Qué piensan los demás? Yo si puedo agregar algo, Sí. yo estuve pensando mucho también en esto y lo que pienso hacer, digo, bueno, un poco lo hacía también otros años, pero digo, esto de los contenidos este año me resulta más flexible, al menos yo me lo estoy tomando así. Entonces pienso dedicarle, o sea, empezamos a discutir un poco la complejidad, más que el pensamiento crítico, me paré más en la complejidad, en la idea de complejidad y de la problematización, y que de ahí viene la complejidad, y todos los problemas son complejos, y entonces no alcanza una mirada. Entonces tomé mucho del curso, que antes no lo hacía tan así, o estaba más para dar una mirada a CTS, me parece que me ayudó bastante del curso, la mirada de las voces y los actores, ¿no? que intervienen, y estamos empezando a pensarlo desde ahí, o sea, yo ya creo que o lo estoy empezando a planificar por ese lado, ¿no? A trabajar problemáticas, cómo podemos hacer para traer esas problemáticas al aula. Me parece que si no es por ese camino, cambiar la imagen de la ciencia, si no cambiamos la mirada de lo que puede aportar a un problema, digamos, entramos por el problema y nos corremos un poco a la ciencia y vemos qué otras cosas aportan y qué entonces hay en ese contexto que puede aportar la ciencia. Así que yo este año lo voy a trabajar por ese camino con el profesorado, porque yo doy didáctica, ¿no? Doy didáctica específica. Entonces, en vez de estar con todos los modelos, bueno, los corrí un costado y dije, me voy a poner con este. En todo caso, leerán algunas cosas después, cuando haya tiempo, pero... Es que en realidad me parece que, digo, así como decía Ana, que en otras áreas que su hija de arquitectura, digo, planteando esto de que en todas las ramas se plantea el por qué, para qué. El cuestionar, el criticar, es difícil en todos los campos, porque inmediatamente te quieren posicionar de un lado o del otro. Estos blancos negros me parece que están presentes, digo, aún digo, hacer una crítica constructiva nunca es mirado con la construcción, siempre es mirado que uno quiere destruir algo que viene persistente. Por lo tanto, es muy difícil, digo, uno cuando piensa en lo político, uno dice, bueno, critico tal idea, no, te estás haciendo el juego a la derecha si uno critica a alguien que es progresista. Si uno critica la ciencia, no, te estás volviendo antivacuna. Si uno critica... entonces me parece que la crítica en sí mismo, independientemente del área, ciencia, educación, política, ya es difícil ¿no? como sistema para poder nosotros como seres humanos transitarlos. Entonces los chicos, los estudiantes, lo perciben desde ese lugar. Me parece que está interesante eso también, aprovechando la pandemia, ¿no? La crítica como forma de construir un pensamiento propio y un pensamiento que es único, ¿no? Como ser humano.
Hola, a ver. Ah, se había cortado. Sí. Qué silencio. Bueno, se había perdido el sonido. Bueno, vamos a ir cerrando. Nos vamos a almorzar, ¿les parece? Ahí hay alguien que está almorzando, ¿eh? Ah, sí. Bueno, entonces en base a todo esto nos organizamos para presentar el siguiente, lo que continúa a esta clase y todo lo que dijimos, ¿sí? Así que eso lo van a recibir como anuncio, no hace falta que lo repitan. Si a alguien le quedó algo más para decir una última cosa, sí, ya cerramos, o bueno, un par de cosas, no sé, para ir cerrando. ¿Me escuchan? Bueno, sí. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, si no, no hay otro comentario, nos despedimos, ¿les parece? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Volvemos Bueno, a la un pantalla. placer, la verdad, que haberlos visto y haber tenido este contacto. Me parece que está muy bueno para todos, porque nosotros también estamos así sin tener una clara idea de ustedes cómo están, cómo se sienten, si están en condiciones de seguir las actividades, si les cuesta mucho, ¿no? Es una inquietud que tenemos permanentemente y me parece que acá salió algo muy bueno. No solamente de volver a rediscutir y poner en común los foros que planteamos, sino también repensar nuestra actividad docente y en qué condiciones, ¿no? Seguir pensando esto, ¿no? En qué condiciones nos vamos a posicionar cuando volvamos, ¿no? Y cómo tenemos que defender la escuela, no solamente nuestra actividad, sino la escuela como una red, como una trama en donde se tejen y se contienen historias entre pares también, ¿no? No solamente con nuestros alumnos, sino con nuestros pares docentes y nuestros alumnos entre ellos, que me parece que es algo que todo lo que ocurre en la escuela es mucho más que los contenidos. Me parece que eso me encantó, digamos, seguir pensando eso. Bueno. Totalmente. Beso grande. Beso. Beso. Gracias. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, con paz. Chao. Que esté muy bien. Igualmente. Chao. No se puede. Bueno. Chao, chicas. Quedaste, Ali, estamos nosotras. Nada más. Estás sin micrófono. Estás sin micrófono. No tenés micrófono. Bien, ¿no, Diego? Flaco. Sí, me encantó. Sí, Me encantó. Estuvo bien. Sí, había como una necesidad, ¿no? Me pareció eso, una necesidad de encontrarse, como una necesidad de charlar, de ver qué les pasaba. A mí me encantó. Sí, identifiqué como algunas ausencias,